Perfecto, José. Entonces ya puedes dar inicio, ya puedes compartir tu pantalla. ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a este webinar informativo acerca del curso de CIPECAD. En esta ocasión vamos a entrar a detalle a lo que es el MEP. ¿Qué es el MEP? Vendría a ser ya la parte de toda la demás ingeniería. En síntesis, nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la ingeniería sanitaria, ¿no? En realidad, lo que es el CIPECAD va a tener diferentes herramientas con las que vamos a poder trabajar y esto va a hacer que tengamos muchas más herramientas para poder trabajar. Ahorita voy a compartir la pantalla para que puedan visualizar lo que vamos a ir haciendo. Entonces, nosotros normalmente cuando abrimos nuestro, nuestro archivo, nuestro ejecutable, lo que hace el CPCAD, vamos a tener algo parecido a esto, ¿no? Nosotros vamos a poder trabajar tanto en estructuras como en MEP. Como les decía, MEP va a venir siendo toda la demás ingeniería a partir de las estructuras, ¿no? Entonces, CPCAD, MEP, o todo lo que viene a ser MEP, comprende ya desde lo que es la electricidad, comprende lo que es también el agua potable, instalaciones de alcantarillado, instalaciones de sonido. En algunos casos, dependiendo del módulo, va a ir cambiando la presentación que tengamos. En esta ocasión, para el curso, vamos a utilizar dos versiones del programa, la versión 2017M y la versión 2019. ¿Por qué no se hace todo el curso en la versión 2019? Por el hecho de que contiene otros módulos. Vamos a ver ahorita, vamos a cerrar lo que es el CPCAD. Siempre hay que recordar de si nosotros utilizamos el CPCAD, suele tener lugares donde se sigue ejecutando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 2019 y el 2017? Fíjense que los servicios de MEP son un poquito más variados y tienen también unos usos ya más especializados. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de conseguir. Ahora, ¿por qué no se da todo el curso en la versión 2019? Si PCAD-MEP es un programa de paga, nosotros estamos tratando de conseguir versiones mucho más recientes, pero hasta donde tenemos conocimiento, la versión 2019 es la última que vamos a poder utilizar de forma estable. Y esto es bastante importante porque una vez que nosotros utilizamos el programa, se van a ir dando cuenta que se va a cerrar, va a tener errores y esto es cosa de los cracks o cosa de su activación. Entonces, como nosotros queremos aprender el programa para ver si es factible poder comprar el programa futuro, nosotros vamos a poder utilizar esta versión que se les va a facilitar con un link para que ustedes puedan descargar. Entonces, este CPCAT-MEP que se ve aquí en la versión de 2019, la verdad es que no tiene una licencia como tal. Lo que sí tiene son sus sistemas separados especializados, el CP Plumbing, tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario. También vamos a poder ver la versión de estudiantes que sí se puede utilizar, pero vamos a empezar con una versión mucho más estable que es la versión 2017. La versión 2017 como tal tiene más características, ¿no? Activadas dentro de lo que es el parche. Entonces nosotros vamos a trabajar con este CPCAT MEP. Van a ver que tiene sus diferentes características para poder trabajar y en realidad ya abarca todos los modelos, ¿no? Aquí podemos hacer simulaciones contra incendios, agua potable, alcantarillado sanitario, sonido, gas. Entonces, va a depender mucho de la región en la que nos encontremos. Por ejemplo, si yo quiero crear un nuevo archivo, vamos a dejar como nuevo, en realidad no importa. Vamos a poner si quiero nuevo uno. Fíjense que esta pantalla de inicio, va a depender siempre de las normativas a las cuales se van a aplicar y va a depender también de cómo queremos nosotros enfocar el proyecto. En la mayoría de los casos vamos a buscar que tenga un módulo de plomería y un módulo de saneamiento por separado, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, el de España tiene un módulo de salubridad que ya agarra los dos en uno. Si bien esto puede llegar a ser bueno, a la hora de trabajar con lo que son los planos y trabajar con lo que son los resultados, va a llegar a ser un poquito confuso. Entonces, lo mejor es trabajar con módulos separados. Vamos a ver que dependiendo del país, vamos a tener diferentes módulos con los que podemos trabajar. Fíjense que cada país tiene sus propias
normas, nosotros podemos trabajar con una norma o con un modelo en la norma mexicana o en un modelo en la norma argentina. No importa mucho el hecho de que podamos trabajar con cualquiera porque vamos a aplicar la norma boliviana, en este caso el RENISDA, para poder enfocar los resultados que estamos esperando. Entonces, vamos a trabajar con Argentina o con México, no va a haber mucho problema. Fíjense que yo le voy a dar a aceptar, le va a pedir que podamos traer un archivo. Fíjense que acepta también lo que es un modelo BIM. Modelo BIM ya podría ser una estructura en 3 dimensiones, puede ser de exportada del Revit. Todo esto lo podemos ir trabajando en un formato IFC para poder llevarlo tanto a programas como el Revit, el SketchUp. Vamos a ver que los resultados son bastante flexibles en ese aspecto. En este caso vamos a trabajar con una obra vacía y nos va a pedir qué tipo de edificación vamos a trabajar. ¿Y por qué nos pide este aspecto en sí? Es porque cada uno tiene diferentes formas de tomar un caudal, diferentes formas estadísticas de calcular caudales máximos, caudales totales y caudales brutos. Y también el uso de lo que son los artefactos sanitarios cambia radicalmente entre cualquiera de ellos. Por ejemplo, si yo tengo uno viviendo unifamiliar y quiero saber al día cuántas veces se usan lavamanos, va a ser sencillo dependiendo del número de habitantes que tengamos, que en realidad nunca va a sobrepasar los 8, quizás o 10. Pero si nosotros vemos un complejo hospitalario, ¿cómo sabemos cuántas veces se usan lavamanos? En ese sentido, hablamos de un análisis estadístico de cómo y cuándo se utiliza un lavamanos y qué caudal se va a ir sumando. Porque nosotros, como les decía, podemos trabajar con un caudal en bruto, que es la suma total de todos los caudales, o una simplificación de esto que está en función de los artefactos que se van a utilizar. Lo vamos a dejar en este aspecto como plurifamiliar, que es lo más común que vamos a tener en nuestro medio, hacer un edificio de departamentos. Vamos a el siguiente. Y nos permite empezar con un módulo. Fíjense que yo puedo escoger plomería, puedo escoger saneamiento. En realidad es indistinto con qué módulo empiece, ¿no? Nosotros vamos a poder cambiar entre módulos. Esto no va a afectar en nada nuestro diseño por lo que es coloquialmente, por la costumbre, siempre empezamos por el agua potable, ¿no? Vamos a darle en siguiente y aquí nos muestra las plantas y grupos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con una obra vacía y un modelo en 3D? La única diferencia palpable que vamos a tener, primero es que vamos a tener el plano y segundo es que me va a dar ya la configuración del edificio. Por ejemplo, yo quiero tener un edificio de 5 plantas en este sentido. También quiero que tenga quizás 2 sótanos, entonces me lo va a ir dibujando y fíjense que me va a ir dando cotas. Esto es bastante importante y adentro del funcionamiento del programa porque nosotros queremos ver cómo va a funcionar nuestro sistema, si es que va a ser por gravedad o si es que vamos a tener un sistema mixto por bombeo. Esto ya lo vamos a ir definiendo una vez que tengamos nuestra perspectiva final. Vamos a darle en siguiente. Fíjense que ha sido bastante sencillo poner los datos. Simplemente hemos dicho qué tipo de edificio va a ser, cómo es su configuración en cuanto a las plantas y qué presión de suministro va a tener. Esto en realidad nosotros, para poder trabajar un proyecto hidrosanitario, normalmente lo que hacemos antes de todo esto es pedir a la entidad competente que nos brinde la información de la red de servicio municipal. En este caso, para Cochabamba, nosotros vamos a pedir la CEMAPA con una carta y ellos nos van a dar 2 datos que son bastante importantes, del agua potable y del alcantarillado sanitario. Nos van a dar el diámetro de la tubería y su ubicación y qué presión de suministro va a tener en función del agua potable y del alcantarillado solamente donde nosotros podemos conectarnos. Entonces, en este caso, si es que no tenemos el dato, fíjense que nosotros lo podemos quitar para poder trabajar. Y la corrección del coeficiente de simultaneidad normalmente lo vamos a dejar en 1 y en casos bastante específicos los vamos a ir modificando. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver la estadística de utilización dependiendo del tipo de edificio. En este caso, si lo dejamos como 1,
va a trabajar por defecto a lo que es un edificio residencial. Dejamos de terminar, fíjense que ya nos va a dejar trabajar. En este caso le vamos a poder cancelar para que nos lleve directamente al programa y van a ver que es bastante sencillo, no es simple de trabajar, es simple de dibujar cuando nosotros queremos agregar, por ejemplo, un nudo. En este caso, fíjense que los nudos van a ser consumos de biblioteca o hidromezcladores. ¿Esto por qué? Porque nosotros necesitamos entender qué tipo de artefacto vamos a llevar. En ese sentido, por lo menos lo que es el MEP nos deja modificar todo lo que es su configuración para adaptar a la norma boliviana, tanto caudales como presiones de servicio, como alturas de instalación. En este caso, por defecto, estamos trabajando con la norma argentina. Fíjense que es un poquito diferente. Cuando nosotros lo tratamos de editar con este botón, nos va a decir que vamos a tener un nombre, una abreviatura que va a aparecer en el plano y un caudal. No nos habla de una altura de instalación. En este caso, nosotros necesitamos conocer la altura de instalación. Por eso, en la mayoría de los casos, todo lo que viene por defecto puede ser lavabo individual, inodoro con depósito, lo tenemos que editar de tal manera que nosotros podamos modificar esto y después tener un resultado que se acople al RENIS. Entonces, todo eso lo vamos a poder hacer, no va a haber ningún problema. Fíjense que yo puedo crear un nuevo artefacto, por ejemplo, un inodoro. ¿Qué abreviatura va a tener? Para mí va a ser solamente ahí mayúscula, y el caudal que va a llegar es 0.16. Esto lo vamos a ver directamente con el programa, con lo que es en Renisda, cuando vayamos trabajando. Y la altura de instalación yo le voy a poner lo que tiene por defecto en nuestro medio, que es 0.30 metros. Y aquí en la parte, si va a tener una válvula y si admite agua caliente, la verdad es que un inodoro no necesita agua caliente. Y la válvula va a depender del tipo de inodoro que sea. En este caso es un inodoro común, un inodoro con depósito, y lo pueden dar en aceptar. Fíjense que yo voy a pedir que tenga una llave de paso y voy a poder dibujar este elemento. Cuando me acerco, este elemento tiene una dirección. Yo voy a poder editar cualquier elemento que yo traiga. Por ejemplo, vamos a ponerle un hidromezclador, una bañera. Y me va a decir en qué sentido está la salida y dónde está su conexión. Fíjense que yo aquí puedo ir modificando dependiendo de las flechitas y si necesito un ángulo en específico, por ejemplo, 30 grados, voy a poder poner mis artefactos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar SPECAD? La ventaja más importante que vamos a tener cuando se utiliza este tipo de programas, primero es el dibujo. El dibujo es bastante sencillo. Van a ver que es prácticamente conectar los puntos, ver dónde voy a poner mi montante de agua potable, dónde voy a poner mi tubería principal, dónde voy a poner mi tanque elevado y solamente voy a ir conectando los puntos. Ya eso ustedes van a aprender con la experiencia en este rubro. Van a ir viendo que dónde necesitan poner una tubería, por dónde puedo pasar, por dónde no, y cómo voy a hacer la conexión, dependiendo si tengo el espacio para poder utilizar. Por ejemplo, últimamente se ha puesto de moda en la mayoría de las edificaciones modernas, más actualizadas, que vamos a tener un espacio para instalaciones que está en el techo. Este espacio va a pasar todo lo que es electricidad, va a pasar todo lo que son las instalaciones. Entonces, todo va a ir por el techo. Todo eso lo vamos a poder editar con el programa. Fíjense que el dibujo, si yo quiero, por ejemplo, una cañería, voy a buscar el material con el que voy a utilizar. Si es que no lo encuentro, también puedo crear mi propia biblioteca de materiales. Puede ser PVC, puede ser esquema 40, puede ser esquema 40 Charlotte. A ver, ustedes pueden poner el material que ustedes quieran, ¿no? En todo caso, esto no solamente se limita al hecho de que yo voy a poder crear, fíjense que, digamos, quiero editar esto,
Me va a mostrar una referencia y un diámetro interno. Esto es bastante importante porque ya desde aquí vamos a saber cómo se va a desplegar los diámetros que vamos a utilizar. Y lo segundo más importante es ver la rugosidad absoluta. Solamente necesito estos dos datos y voy a poder hacer cualquier material que ustedes quieran. Lo voy a poder simular en el programa. A partir de ahí van a ver que es bastante sencillo. Ustedes escogen el material, puede ser PVC clase 10, agua fría, ¿sí? Y empiezo a dibujar, ¿no? Esto va a depender mucho si yo quiero hacer un dibujo a mano alzada o quiero que tenga un ángulo en específico. Aquí aparece ortogonal. Ortogonal es bastante parecido a lo que tiene el AutoCAD, que me va a forzar a trabajar a 90 grados. Y yo voy a poder editar esto de cualquier manera. Por ejemplo, quiero tener dos derivaciones. Quiero borrarlo. Todo lo vamos a poder hacer directamente desde el programa. Y los resultados van a ser bastante sencillos de obtener. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Es que el programa, por defecto, vaya dimensionando los elementos que nosotros vamos a obtener. Por ejemplo, aquí vamos a dibujar lo que es la conexión a este elemento. Y para que tenga un elemento más, fíjense que cuando yo manejo las tuberías, me pide completar si es que va a tener agua caliente. Entonces, fíjense que este sistemita es sencillo, en realidad está abierto. Va a mostrarme dos círculos verdes. Estos círculos verdes representan dos cosas. Desde aquí está ingresando agua. Nosotros en un principio le habíamos dicho aquí en los datos generales que no tiene una presión de suministro. Entonces, por defecto estamos cometiendo un error. Si no vamos a tener una bomba o si no vamos a tener un tanque elevado que le brinde presión, ya sea una presión mecánica o una presión por gravedad. En todo caso, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo haremos correr, no es muy complicado y a partir de ahí, fíjense que le puedo dar a dimensionar. Cuando yo le doy a dimensionar, el programa por defecto va a tratar de encontrar los diámetros más acertados en función de qué, de lo que es el control de obra, ¿no? Y estos controles están aquí en las opciones. Es cómo vamos a completar la mayoría de los elementos. Por ejemplo, la velocidad mínima. En nuestro medio es 0.60. La velocidad máxima está así 2 metros segundo. La velocidad óptima. La velocidad óptima es la velocidad a la cual el programa va a tratar de acercarse. Esto va a depender de qué. Nosotros podríamos poner velocidades más chiquititas para que los diámetros sean más grandes o hacer velocidades más grandes para que los diámetros sean más pequeños. ¿Esto para qué se hace? ¿O por qué se limita lo que es la velocidad? Cuando la velocidad es muy pequeña, en la mayoría de los casos, se puede encontrar obstrucciones por colmatación en las tuberías. Y cuando la velocidad es muy alta, se puede producir vibración. En cualquiera de los dos es bastante complejo la resolución de estos problemas, por lo que este primer aspecto se tiene que tomar en cuenta ya en el diseño. Entonces, nosotros tenemos que saber que necesitamos conocer el funcionamiento de las tuberías y en qué momento este funcionamiento puede llegar a afectar al edificio. Lo siguiente que vamos a ver es un coeficiente de pérdida de carga. Ahora, si se dan cuenta, por lo menos en la versión 2017, no contabiliza lo que son los costos. Esta es quizás la más grande desventaja que tiene el programa. No contabiliza accesorios. Ya después vamos a ver que con este coeficiente de pérdida de carga vamos a acercarnos bastante a lo que nos podría ofertar quizás una planilla automatizada de Excel, quizás otros programas que manejan ya lo que son artefactos y en lo que en realidad estamos buscando cuando trabajamos con un programa de estas características es generar un modelo en 3 dimensiones y este modelo pueda funcionar de tal manera que pueda trabajarse. Y este trabajo va a dar como resultado una presión residual y esto es lo que estamos buscando. ¿Qué presión le va a llegar al artefacto más desfavorable? En ambos sentidos, ¿no? Cuando tenemos presiones por encima, porque aquí vamos a entrar a los dos puntos, que es la presión mínima y la presión máxima. En nuestro medio, la presión mínima es 2 metros columna de agua
Yo les recomendaría siempre que trabajen, que la presión, por lo menos lo trabajen con 4 metros columna de agua, ya que 2 metros, si bien es una presión ya donde va a poder funcionar cualquier ducha, en la mayoría de los casos, si es que trabajan simultáneamente muchos artefactos, no va a llegar a esa presión. Entonces, lo que vamos a buscar es tener un poquito más, quizás con 4 metros columna de agua. Cualquier diseño que ustedes tengan nunca va a tener un error o un mal funcionamiento. Y la presión máxima en nuestro medio, la presión estática máxima es 40 metros columna de agua. Por lo demás, la viscosidad del agua fría y el agua caliente está bien. El factor de fricción yo puedo utilizar dos, en este caso Colebrook es reconocido por la norma, entonces voy a seguir utilizando este. La pérdida de carga en consumo, esto yo lo puedo editar cuando estoy creando el consumo. Y lo que es la temperatura, ¿no? Más que todo para redes de retorno. Esto vamos a ver que la red de retorno en sí es una red bastante especial que necesita tener ciertos cuidados. Eso lo vamos a tocar a fondo. Vamos a crear un sistema centralizado, tanto de agua caliente como de agua fría, y vamos a ver qué es una red de retorno y cómo se calcula y cómo se ve en un programa de estas características. Y solamente le voy a dar en aceptar y voy a ver los resultados, que es lo que me interesa, ¿no? Aquí vamos a darle en dimensionar, va a calcular lo que es el programa y me va a ir mostrando, ¿no? Con qué presión está llegando. En este caso, fíjense que lo está forzando a manejar la presión que hemos calculado. ¿Por qué? Porque no tenemos una acometida común. Si nosotros tuviéramos, en este caso, una acometida, una presión de suministro, por ejemplo, 15 metros columna de agua, que es lo más común que vamos a encontrar en nuestro medio, cuando nosotros generemos lo que es dimensional, nos va a mostrar con cuánto exactamente está llegando al artefacto. Solamente se acercan y les va a ir mostrando cómo va a estar llegando. En este caso con 1442, 1414. Ahora, ¿qué es lo interesante de este programa? ¿Qué lo hace distinto a los demás? A pesar de que ya muchos de los programas nuevos, como por ejemplo Revit, nos muestran resultados y planos, ¿qué es lo interesante de esto? Es que me da una memoria de cálculo, un listado. Fíjense que en este listado van a estar, primero, va a ordenar lo que son los resultados, nos va a ir mostrando cómo se han calculado y nos va a ir dando cómo. Fíjense que para esta red tan chiquitita de los artefactos, ha podido crear todos estos datos. Mientras más grandes sean las redes, más detalles se tengan, mucho más grande va a ser este, este reporte. Y este reporte lo vamos a poder utilizar como una memoria de cálculo. Lo siguiente es un plan. Los planos van a ser muy sencillos de obtener. Solamente quiero ver cómo se va a visualizar. Fíjense que quiero que sean en 3D, quiero ver la vista en 3D de todo el edificio, qué escala voy a utilizar y qué quiero que se muestre. Nada más, aceptar. Y me lo va a dibujar en un periférico, puede ser de XF, de WG, puede ser inclusive ya PDF. Vamos a ver cómo va a salir. En este caso voy a dejar que se muestren los detalles y me va a mostrar cómo se está mostrando hasta el final, ¿no? Cómo se visualiza cada uno de estos elementos. Y esto lo vamos a poder editar. En este caso, como lo estamos trabajando en PDF, el resultado no se va a poder mover, pero cuando trabajemos en un periférico, como por ejemplo AutoCAD de WG, vamos a poder hacer la edición que nosotros queramos para obtener los resultados que estamos esperando. En ese sentido, el programa es bastante poderoso. Vamos a ver que la solución y cómo se encuentran los sensores siempre van a aparecer. Por ejemplo, yo puedo tener una tubería libre en cualquier lugar que no tenga una conexión. Fíjense que en la parte inferior derecha va a aparecer un signo de error y esto me va a decir dónde exactamente es que tengo el error y ya visualmente me va a mostrar. Esto significa que tengo una conexión que puede ser entrada, tengo una conexión que puede ser entrada, pero no están conectadas a nada. Este es el primer error que tenemos, ¿no? Fíjense que hay aquí me dice el mismo programa, la instalación introducida, hay varios nudos que pueden ser la acometida. ¿Cómo se soluciona? Sencillo, ponemos un nudo cualquiera, puede ser un consumo de biblioteca, y lo ponemos en su conexión. Ahora,
aquí va a aparecer otro error, que la conexión es de agua caliente y este elemento no admite agua caliente. Fíjense que siempre que tengamos este tipo de errores, me los va a ir mostrando en donde yo me encuentro. Ahora trabajar entre lo que son las plantas, de igual manera va a ser bastante sencillo. Yo puedo trabajar en la planta baja, puedo trabajar en la cubierta, puedo trabajar en el sótano y lo que yo no necesite lo puedo borrar, ¿no? Aquí tengo una herramienta que es de forma global, puedo borrar todo lo que son nudos, cañerías, montantes y de esta manera eliminarlo y fíjense que el error desaparece. Ya dentro del curso vamos a tocar muy a detalle cómo es, tanto montantes, cañerías, nudos, cómo se generan los elementos, qué son los elementos. Ahorita podemos ver un elemento en cualquier sentido, es una llave de paso, ¿no? Aquí yo puedo tener diferentes elementos que van a ir funcionando para ir generando pérdidas de carga. En este caso sí aparece en el programa. Fíjense que yo puedo poner aquí la llave de paso. Esta es su simbología. Y si necesito un elemento en específico, también lo puedo crear. La única diferencia es que necesito saber cómo va a ser este elemento. Por ejemplo, así, tengo un medidor, una llave de paso y esto ya estaría funcionando. De todos modos, seguimos teniendo esa discrepancia, ¿no? Donde necesito un codo, no me va a contabilizar un codo. Ya en versiones más actualizadas, vamos a ver que sí, CPCAT está considerando lo que son los artefactos, ya no es necesario ni siquiera dibujarlos, ya los va a reconocer el programa por defecto. Bueno, esta es una presentación bastante básica de lo que es el programa. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, cómo va a ser el curso, qué módulos vamos a tener. En realidad vamos a tocar desde cero hasta lo más avanzado que hay en el programa, ¿no? Van a salir prácticamente expertos en CPK. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos podido ver en el webinar? En cuestión a los proyectos que se van a desarrollar, vamos a empezar con una vivienda unifamiliar. Después vamos a tocar un edificio de departamentos, puede ser un edificio de oficinas. Y como último proyecto vamos a ver algo especial, puede ser un hospital o puede ser, qué sé yo, una base militar. Cualquiera de los dos que tenga un sistema centralizado de agua caliente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Son bienvenidos a preguntar. Acerca de los programas, sí se les va a facilitar con un link libre de videos. Vamos a trabajar quizás con Telegram para poder pasarles lo que son los archivos, tanto la versión 2017 como la 2019.
¿Alguna pregunta más? Acerca de los horarios y temario, vamos a hablar bien con CEPRA, pero vamos a trabajar quizás 1 hora y media todos los días, de 8 a 9:30. El temario, como les he hablado, eso está dentro de la descripción de lo que es este cursito, pero va a venir hablando primero de lo que son los sistemas de agua potable en edificaciones menores. Después vamos a ver alcantarillado sanitario, alcantarillado fluvial y por último vamos a ir viendo un sistema contra incendios. Esto se va a ir repitiendo tanto para proyectos menores como para proyectos mucho más grandes. Ahí van a ir viendo la diferencia que hay entre una edificación de tipo plurifamiliar o multifamiliar y lo que es una edificación especial, por ejemplo, un hospital. Acerca de esto, sí se va a trabajar con las dos versiones de CIPECAT. La diferencia que hay con el 2019 es que el 2019 todavía no es una versión estable para una versión craqueada. Vamos a ver que mientras estamos trabajando, quizás se nos cierre, quizás ocurra un error de funcionamiento y por eso es que no se utiliza. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Es porque necesitan conocer algunas herramientas nuevas que se están agregando en las versiones más modernas que a partir del 2019 van apareciendo. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, cerraremos este webinar. Siempre son bienvenidos a revisar las preguntas si ustedes quieren por los grupos de WhatsApp. No va a haber ningún problema en responderles acerca de cualquier duda que tengan del curso y del programa en sí. Sin nada más que decir, muchas gracias por prestar atención. Nos vemos en el curso.